Hola aumentados, yo soy Daniel y el día de hoy venimos a aprender algo más de realidad aumentada, pero en este caso vamos a aprender con Snapchat. Snapchat en este momento se está haciendo un proyecto que es para que las personas utilicen las nuevas características que ha sacado, que entre esas son el rastreo de cuerpo, pero ahora lo están implementando con dinámicas de ropa, que en este caso, en estos dos ejemplos no lo tienen, pero ya se puede generar como una dinámica de ropa. Implementaron también algunas plantillas de LiDAR. LiDAR es un infrarrojo que utiliza el iPhone 11 12 Pro, el cual reconoce superficies para colocar objetos. Y además de esto colocaron también una dinámica que es de cabello. Pero entonces nosotros en el día de hoy vamos a aprender cómo hicimos estos dos tipos de vestidos que están a la izquierda y a la derecha. En este caso vamos a ver uno similar al de la derecha, un poco más sencillo por tiempo, pero para que tengan la idea de cómo es que se hace ese tipo de, digamos, de diseños. En este caso nosotros utilizamos las gafas de Oculus, con las cuales son unas gafas de... son estas gafitas que están acá. Estas son unas gafas que se utilizan para un ambiente virtual y vamos a utilizar una aplicación que se llama Sketch Gravity, una aplicación que se sacó directamente para las gafas, el cual trabaja sin necesidad de un computador. Y con estas gafas fue que yo hice estos diseños para, digamos, hacer como estas formas. Pero tengan en cuenta que realmente ustedes pueden diseñar esto en cualquier programa de 3D. Con estas gafas también, vamos a ver acá, NASA subió un video en el cual mostramos un timelapse de cómo se hace el diseño de un chasis, de un prototipo de cómo se hace el carro. En este caso las gafas que ustedes como están viendo ahí se utiliza una opción que se llama Mixed Reality, que es combinar cómo se ve, cómo estoy viendo yo en las gafas y además pues también mostrarlo digamos en la pantalla, qué es lo que yo voy haciendo. Entonces hicimos este diseño de este carro, el cual al final mostramos un render de más o menos cómo queda, que es como este que está acá. Entonces con estas gafas pudimos hacer este tipo de diseños de este chasis. Ya sé que después lo pasamos a un programa en 3D para hacer digamos, cuadrar las luces, cómo iban a ver, digamos, el renderizado, los materiales, los reflejos y pues al final, digamos, que quedara este prototipo. Esto es importante porque se está empezando ya a implementar muchas tecnologías para poder hacer este tipo de tecnología. Recuerden que esto lo encuentran en nasa.carrero, donde está este diseño y otros que hemos estado subiendo, y a mí me encuentran como Daniel Murcia R, y en nuestro canal que se llama NASA Carrero Aumentados, o Aumentados NASA Carrero, perdón, es al contrario, y donde van a encontrar pues otros tutoriales de Snapchat e Instagram. Bueno, entonces vamos a empezar. Lo primero que yo voy a hacer es colocarme estas gafas. Estas gafas tienen su controlador izquierdo y un controlador derecho, en el cual nosotros vamos a utilizar para poder hacer estos diseños. Ahora Oculus hizo una actualización, por lo cual nos va a permitir utilizar la página de ellos para poder compartir. Se llama directamente oculus.com casting y simplemente en este momento voy a hacer lo que me dicen en este punto. Antes nosotros podíamos hacer la transmisión, se puede hacer tanto a un celular para que las personas vean lo que estamos haciendo, pero también se puede hacer a un Chromecast que esté conectado a cualquier dispositivo, o ya ahorita nos deja, pues en este caso, digamos, transmitirlo a esta página web que es directamente de Oculus. Vamos a ver esta plataforma que se llama Landing Pack. Landing Pack es, es una plataforma que hizo Gravity Sketch, donde nosotros aquí subimos nuestros personajes, objetos para poderlos trabajar. Aquí en este caso yo subí este modelado, que de este, digamos, es el modelado que nosotros encontramos en Mixamo, pero le bajé la cantidad de polígonos, porque cuando nosotros vayamos a utilizar nuestro modelado necesitamos que esté liviano para utilizarlo en Snapchat. Snapchat también maneja unos pesos igual como lo hace Spark Art Studio. Entonces recuerden que la página de Mixamo es una página en la que podemos encontrar prediseñados de modelados de cómo, digamos, de huesos o de personajes, de cómo están. Entonces este es Mixamo.
Ahora voy a pasar nuevamente a mis Oculus, las estaba prendiendo y vamos a abrir la aplicación, que en este caso va a ser para transmitir. Entonces voy a correrme un poco del micrófono. Y entonces en las gafas, en este momento yo estoy en las gafas y hay una opción que se llama transmitir, que fue con la última actualización, y dice transmitir a computadora. Le vamos a dar siguiente, y en este punto ustedes van a empezar a ver que el navegador ahorita va a empezar a hacer la transmisión. Entonces vamos a ver, mientras que termine de conectar. Vamos a darle a actualizar a la página para ver si me coge ya la transmisión. Ya. Y listo. Entonces, estando acá ya en mis gafas, vamos a ir a nuestra aplicación que se llama Gravity Sketch. Bueno, nos va a pedir una actualización. Vamos a actualizarlo. Mientras que se actualiza, les voy contando un poquito de cómo utilizamos también para hacer ese video. Se llama una aplicación que se llama Mixed Reality Capture, el que nos ayudó a hacer cómo hacer, eso le llaman como realidad mixta, que es la que podíamos ver al tiempo en las gafas, lo que se hacía en las gafas y también lo que se hacía en el programa. Entonces ahora estamos viendo lo que ya estoy aquí en la pantalla. Voy a agrandar mi pantalla y vamos a darle para que ustedes puedan ver tal cual completo. Listo. Eso que estamos aquí en la interfaz, lo primero que voy a hacer es abrir un nuevo diseño. Luego voy a abrir ese modelado que les comenté que lo subí en la plataforma. Uno lo busca aquí en una parte donde se llama prehechos en la nube, que es lo que acaba de subir. Aquí le puse persona. Él carga el personaje. Yo lo selecciono, lo pongo aquí a la derecha para que él lo ubique en nuestro espacio. Lo giro para que nos quede ahí perfecto y listo. Entonces ahora solo le damos el chulito para dejarlo tal cual como bien. Ahora aquí a la derecha se manejan capas. Esto voy a dejar este personaje aquí en esta capa porque no quiero que se modifique. Creo otra capa y aquí hay una herramienta que se llama superficie de curva. La superficie de curva aquí nos da la opción de cambiar los colores y también el material que vamos a manejar. Entonces digamos lo vamos a dejar por ahora como un púrpura y empezamos a modelar con los dos controles. Pues lo que digamos las formas que vamos dando, más o menos así es como yo hice el otro. Lo que pasa es que aquí nosotros utilizamos una opción que se llama reflejo y luego yo empecé a ubicar más o menos como quería la forma del vestido. Algo que les recomiendo es que el vestido no lo dejen en la parte de arriba, es decir aquí donde están los hombros, que pase mucho del codo, porque cuando él va a hacer los huesos Del hombro. perdón, del hombro, que no pase mucho del hombro porque a veces los huesitos va a coger desde la parte del codo, entonces nos va a mover el modelado y no queremos que las interacciones de los huesos nos muevan digamos mucho esta parte. Entonces más o menos es como he utilizado el programa para hacerlo. Era para mostrarles digamos una forma diferente de cómo se puede estar se están utilizando las nuevas tecnologías para hacer estos tipos de modelados y pues entiendan digamos las posibilidades que también tienen utilizar digamos ya este tipo de tecnología que son como las gafas. Entonces lo voy a dejar algo así. Casi siempre toca mirar en la parte de atrás porque en los diseños que hacíamos, que estuvimos probando con NASA, nos dimos cuenta que cuando el personaje daba la espalda, a veces está demasiado aparte de la cola y pues hacía que digamos se viera un vestido demasiado sobredimensionado. Entonces, más o menos dejarlo como cerquita al modelado y más o menos lo vamos cuadrando así. Creo que más o menos así podría quedar como un estilo de chaleco o Ah, sí. gabán, dicen, pues me dicen NASA, pero más o menos como, como un chaleco. Entonces, más o menos así. Entonces, más o menos como, como un chaleco. Entonces, más o menos como, como un chaleco. Entonces, más o menos como, como un chaleco. Entonces, más o menos 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 como un chaleco. Entonces, más o me
pues un diseño como futurista de ese tipo de lo que podría ser como un Gaban. Y listo. Ya tenemos nuestro objeto. Ahora, ¿qué debemos hacer? Voy a intentar dejar también, como les comentaba, un poquito más hacia adentro aquí la parte del chaleco, del vestido, para que nos va a chocar con otros huesitos cuando él lo haga Mixamo automáticamente. Vámonos así. Subir esta puntica para que se vea un poco arriba. Y listo. La vamos a dejar así. Bueno, este programa, después de que ya tenemos esto listo, él nos va a dejar exportar. Entonces vamos a esa nube que estamos viendo antes. Entonces voy a ir acá a guardar. Vamos a subirlo. Le vamos a dar el chulito. Le vamos a escribir un nombre. En este caso le voy a colocar vestido. Que por ahí algo más. A colocar 1, 2, 3. Y le vamos a dar el chulito. Bueno, en este punto ya digamos que dejamos las gafas así listas. Ya nos podemos quitar las gafas. Podemos pasar a nuestro en este caso yo voy a utilizar voy a ir a la nube para ir a buscar este modelado que acabo de hacer. Entonces nos vamos a salir aquí de la aplicación, vamos a ir aquí a Files, que es la página de Gravity Sketch. Y acá vamos a encontrar el que dice vestido 1, 2, 3. Vamos a descargarlo. Buscamos una carpeta, lo guardamos, lo descomprimimos. Tienen que utilizar un programa tridimensional, cual sea Blender o sea Cinema 4D o el que ustedes utilicen. Y esto va a ser porque resulta que aunque nosotros ya tenemos el objeto listo, este objeto el programa lo manda con una transparencia. Entonces si lo vamos a seguir directamente a Mixamo, el programa nos va a decir que el objeto está manejando materiales con transparencia, que en este caso es esto de alfa. Queremos que sea totalmente plano. Si se dan cuenta, el personaje ahí también se ve como transparente. Entonces yo en los materiales, o simplemente le pueden quitar los materiales, como sea, pero digamos lo importante es que ya como está acá, que digamos que no quede con esa transparencia. Aquí ya lo puedo exportar en FBX. Entonces ya después de quitar la transparencia, le colocamos el FBX. Lo podemos dejar acá mismo en la parte de afuera. Aceptar. Ahora nos vamos a Mixamo. Le vamos a dar Upload Character. Buscarlo aquí. En nuestra carpeta. Encontramos el vestido FX123. Él empieza a cargarlo. Vamos a ver si queda hacia el sentido que es. A veces les puede quedar mirando de espaldas. Y a veces les puede quedar mirando de frente. Recuerden que esto siempre lo deben utilizar como ustedes digamos como ustedes lo vayan cuadrado, porque a veces el personaje si queda al revés, pues toca cuadrarlo acá en Mixamo nuevamente. Por ejemplo, digamos si queda así de espaldas, pero Mixamo igual les da la posibilidad de girarlo. Ahora vamos a darle Next. Vamos a colocarle aquí un visible. Vamos a colocar las manos. Aquí hay que colocar como los puntos guías que van diciendo, digamos, igual en la imagen de la derecha, si se dan cuenta, donde van a ir los codos, los hombros, las rodillas. Colocamos acá la rodilla. Colocamos acá la pelvis, más o menos como, bueno, o como lo que sería la cintura. Le vamos a dar Next. Y en este punto tenemos que esperar que el programa haga todo el proceso de agregar los huesos. Él va a agregar los huesos y más o menos lo que él va a hacer en este procedimiento, vamos a ver aquí uno de los modelados anteriores, es esto que se está viendo acá. Él va a dejar todos esos huesos ya listos, pero también lo va a dejar ya digamos con el vestido, para que el vestido también se mueva con uno. Cuando ya, digamos, mientras que está él haciendo ya, colocando todos estos huesos, porque lo está haciendo automáticamente, mientras voy a dejar acá, voy a abrir el Lens Studio. Recuerden que el Lens Studio es el programa que utilizamos para poder subir los efectos poder crear los efectos de Snapchat. Y estos también efectos, recuerden que se pueden utilizar en la aplicación que se llama Snap Camera,
pero más que todo solo para efectos que son digamos de reconocimiento facial. Este que es de cuerpo entero, pues sería complicado utilizarlo en el computador. Bueno, aquí encontramos varias plantillas. La que nosotros vamos a utilizar es la que es la derecha, que se llama Body Mesh. Como les comenté, ya salieron nuevas actualizaciones. Entonces está el del cabello, es el de partículas en el entorno, el Audio Analyzer, que simplemente dependiendo del audio se va a mover. Ya agregaron también uno que son botones para uno poder ir, digamos, tocando la pantalla. Y así han ido como creando, digamos, ya otras nuevas actualizaciones, como este Building Blocks, que ya uno puede ir seleccionando bloques prediseñados para ir agregando cosas. En el caso vamos a abrir el de Body Mesh. Vamos a ver cómo va nuestro trigger, nuestro auto trigger, que es este. Y si se dan cuenta, ya nuestro personaje quedó listo y se está moviendo pues con esta falda que creamos. Siguiente es Next. Vamos a dar Next. Aquí yo le puedo colocar una animación a la izquierda, pero como yo necesito solo el que esté en la pose T, que se llama Pose T, que es como se ve en este momento, vamos a darle en descargar. Aquí me dice T Pose y FX binario, todo lo dejamos por defecto. Lo descargamos y ahora lo vamos a guardar acá como vestido. Listo. O como vestido OK. Listo, entonces ahora ya tenemos nuestro vestido acá abajo. Nos vamos a ir a nuestra plantilla. En nuestra plantilla nos va a mostrar varios ejemplos de rastreos que ahorita están utilizando. Antes existían ya varios, unos que llamaba 3D Body Tracking, que era una plantilla en la que nosotros colocábamos nuestro modelado, con el que estuvimos haciendo antes unos efectos, que fue el de Halo, uno de Tron, que era todo el vestido completo. Aquí encontramos entonces todos estos, como les comentaba, traen como varias opciones para uno conocer de los tipos de rastreos que tienen esta plantilla, y nosotros solo vamos a utilizar la primera, es decir, todos los que están acá hacia atrás los vamos a borrar porque no los necesitamos. Entonces este que dice growing le vamos a dar en borrar. El que sigue, que es movimientos del cuerpo, digamos, son simplemente como unas plantillas donde se dan cuenta que utilizaron lo mismo del rastreo, pero con texturas diferentes, interacciones diferentes, que es como tocar la pantalla y alguna acción. Pero en este caso nosotros solo necesitamos el primero. Borré la segunda persona. Ahora le vamos a dar en el más, From Files, para buscar el que acabo de descargar. Vamos a buscar aquí en Desktop el que dice vestido OK. Y luego vamos a darle importar. Y está pasando la señora de la mazamorra. Aquí en Colombia la mazamorra es un plato típico que se hace con maíz. Y suele ser tradicional que la señora pasa gritando. La persona y arroz con leche. La persona pasa y como lo cultural es que la persona salga y le compra a la señora, digamos, el producto. Por si escuchan por ahí la voz de la señora cantando. Listo, ya teniendo esto el modelado, se van a dar cuenta que aquí a la izquierda dice vestido OK. Vamos a desplegarlo y abajo van a encontrar una parte que dice P vestido OK. Vamos a darle clic mantenido y lo vamos a arrojar sobre 3D Body Tracking. Voy a desaparecer el anterior, solo el visible por ahora, que es el Body Mesh y el Body Belt. Ahora, aquí en el vestido OK, lo primero que vamos a hacer, si yo le doy play en este momento, nos vamos a dar cuenta que primero el modelado va a aparecer muy grande y por ahí como desaparecido. Por ahí en este punto no se ve porque está demasiado grande, pero entonces lo que uno hace es bajarle el tamaño. Entonces vamos a colocar acá, el tamaño va a ser 0,098 y vamos a ver dónde está nuestro personaje. Creo que le hace falta un 0 porque este está demasiado grande como venía el modelado. Voy a ver acá el 0 y 0. Ya tenemos 0,0098. Recuerden que esto va a variar dependiendo de su modelado, como lo hagan. Que en este caso, pues digamos, si se dan cuenta, él cuadra con el mismo que trae la plantilla de atrás. La idea es dejarlo como lo más similar, porque es como la proporción estándar que maneja el programa. Ahora, lo segundo es, si yo le doy un nuevo play, se dan cuenta que el personaje está, pero no se mueve, ¿no? O sea, los huesos no están interactuando. Voy a cambiar aquí tipo de persona que lo muestra. Hay uno que llama que solo es una persona y dice esqueletal.
Ay, perdón, acá. Listo. Ahora, lo siguiente es ir a la izquierda. Vamos a seleccionar donde dice Body Tracking. Vamos a ir a la derecha en Match Hierarchy. Vamos a buscar nuestro modelado, que en este caso es vestido boca. Y vamos a seleccionar lo que se llama Mixamo Hips. Dice Mixamo Rig Hips. Esos son los huesos. Él automáticamente va como son los mismos nombres, va a colocar los huesitos para que trabajen con uno. Entonces se dan cuenta, ahí ya trabaja el personaje acá a la derecha, ya tiene los huesos. Lo segundo es, vamos a ir a nuevamente a nuestro donde dice vestido, ok, aquí en la escena. Vamos ahora a abrir el vestido donde dice 1, 2, 3. Y aquí nos muestra los materiales que son el personaje, y al final encontramos el vestido. El vestido, para que esto funcione, tiene que estar sobre estos dos que hice beta surface, que son los materiales del objeto. El que dice S0019 es el vestido. Vamos a dejarlo aquí en la jerarquía número 1. Aquí hacia abajo automáticamente me los pone también en 1. Pero si yo le pongo después aquí abajo 0, automáticamente de ahí para abajo todos me lo pone 0. Lo siguiente es texturas. Acá abajo encontramos Materials, que dice vestido OK, Materials. Vamos a elegir el estándar 7373, es el del personaje, el de ese que está en gris. Lo primero es dejarlo en Multiply. Lo segundo es ir acá al color, bajar la opacidad, darle OK. Lo siguiente es, vamos a seleccionar la siguiente textura. A veces esto yo tengo el inspector así, muy posiblemente su inspector va a estar acá. Entonces para que tengan en cuenta que ustedes lo van a encontrar acá. El inspector, solo que yo lo jalé acá a la derecha para poder tener digamos esa comodidad de ir trabajando, que lo dejé acá a este costado. Así yo puedo ver la escena, el inspector, que son como las propiedades que utilizamos en Spark, y el previo. Listo, acá qué más hice. Le agregué un especular. El especular lo pasé a Mesh. Eso era como para darle ese estilo así como esos punticos como brillantes. Hay un Simple Reflection. No, perdón. El Rim Light, que le da unas luces al brillo del vestido. Si yo lo subo acá y lo bajo, se van a dar cuenta que hay unas lucecitas que quedan como en el bordeado. Y listo. Ahí le vamos a dar play. Y en este momento vamos a dar cuenta que el personaje que está atrás, o sea, esto que está transparente, eso es lo que nosotros le llamamos oclusión. La oclusión es ese efecto que vemos, que ese personaje nos va a dar la posibilidad, ese personaje que está en gris, de que se vea nuestro cuerpo. Si no utilizamos esto, no funcionaría que se viera el cuerpo. Entonces así es como nosotros hicimos el diseño del vestido de NASA, pero para que se viera, digamos, un vestido que se utilizó con diferentes tipos de tecnologías, que en este caso fueron las gafas, que ustedes lo pueden hacer igual con Blender o con cualquier, digamos, programa de estos. Esto tienen que tener en cuenta siempre el peso que está acá a la izquierda, que ustedes miren cuando lo actualicen para que vean que el peso no esté muy alto y lo puedan subir. Aquí estamos en 1.94, lo pueden subir hasta 4 megabytes máximo. En Project Info le van a colocar toda la información del proyecto, y en Publish Launch, que está acá al lado izquierdo, lo vamos a dar publicar. Y así es como creamos estos dos modelados que vemos a la izquierda y a la derecha. El de la izquierda tiene un glitter, por eso digamos unas partículas un poquito más como brillante. El de la derecha sí lo dejamos un poco más liso. La idea era como hacer un tipo de vestido como futurista, algo que realmente solo se podría aplicar en realidad aumentada. Pues porque la estructura en este caso no digamos es complicado hacer un vestido de estos, pero mostrar digamos las posibilidades que van a haber a futuro cuando ya existe también las gafas que vamos a poder utilizar para realidad mixta. Eso es todo. Recuerden que nos pueden escribir aquí en la parte de abajo. Ayúdenos con su like, con activar la campanita para que nos apoyen a seguir subiendo más videos. Pronto vamos a hacer nuestro primer programa de aumentados. Vamos a salir y vamos a grabar y vamos a ir a un lugar a generar algún efecto de realidad aumentada. Es decir, vamos a aumentar ese lugar. Recuerden entonces seguirnos en nuestro canal de aumentados NASA Carrero. Nuestro Instagram, nasa.carrero. El de NASA, el mío que es Daniel Murcia R. Y como les comentaba, pues apoyarnos digamos con el video. Entonces eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.